Muy buenas noches y feliz sábado. Feliz sábado. Qué preciosa oportunidad que tenemos de unir otra vez. Gracias a Dios. Quiero hablar esta noche algo que es bien importante en la verdadera educación. Vamos a hablar sobre las madres en Israel a través de unas historias y algo de la ciencia. Y quiero comenzar con una historia. Quizás ustedes pueden adivinar de quién es esta historia. Dice, un chiquillo estaba junto a las rodillas de su madre, escuchando cuentos tan antiguos como el mundo, y sus ojos se abrieron con la maravilla de ellos. Los oscuros días de la creación del mundo, cuando el orden y la belleza surgieron de las tinieblas al soplo del Todopoderoso. Los días en que los gigantes hicieron su voluntad hasta que la ira de Dios los azotó en un diluvio que cambió el mundo. Los días de la peregrinación de las patriarcas, de la fe de un anciano que levantó un cuchillo por orden de su Dios para matar a su único hijo, de las maravillosas aventuras de un niño que soñó sueños, que trabajó como esclavo, que languideció en el cárcel, que fue puesto en lo alto por un rey y luego, al inclinarse ante las formas de sus crueles hermanos, vio sus sueños hechos realidad. Y el chiquillo se lo debía todo. Noche tras noche, en el encantador círculo familiar con su hermano, su hermana mayor y su padre, encorvado y agotado por el trabajo. Era una casa humilde con paredes de barro, techo de barro, una mesa dentro y un taburete para uno, con un banco, 1 o 2 ollas y algunos jarrones en el suelo. La casa de una familia de esclavos. Estamos hablando de esta casa de una familia de esclavos. Un junco retorcido, empampado de aceite, como luz a veces. O de nuevo las estrellas en lo alto como compañía, con el inquieto movimiento del ganado o las ovejas en el redil. Y más allá, oscuras y desgarradas y crueles en su amenaza, las murallas de la ciudad del tesoro que el trabajo de los esclavos estaba levantando. Una madre esclava, pero esa madre contaba historias. Y para ella eran los ojos abiertos de un niño los que le agradecían. Era el corazón de un niño el que se bebía esas historias. Era para este pequeño que Dios le había dado 2 veces que ella recordaba y formaba para contar, y hacía maravillosas en simplicidad y poder las historias de los tratos de Dios con los hombres durante 2000 años. Esperaba ella que esas historias le ayudaran a aferrarse a su Dios, y así fue. Pero ella nunca supo, nunca pudo soñar cómo
irían sonando por las edades del mundo hasta el último día de este, y llenarían de fe y alegría, esperanza y fuerza a millones y millones de hombres por venir. Una pequeña cabaña en las tierras hermosas de Goshen. Una madre cansada con el trabajo del día aún sin terminar. Un pequeño muchacho con su palabra siempre presente. Mamá, cuéntame una historia. Pero cuando Jocabed le contaba cuentos, historias a su hijito Moisés, agarraba al mundo con una palanca que los reyes no podían agarrar. Toda la vida de Moisés y la gran misión que cumplió como caudillo de Israel dan fe de la importancia de la obra de una madre piadosa. Ninguna otra tarea se puede igualar a esta. Quizás vamos a terminar ahora, ¿no? Tan importante. Esta mañana vimos de la historia, la segunda generación. ¿Y cuál fue el fracaso de esta generación? Era una falta de relación, ¿no? Porque tuvieron tanta información sobre Dios, pero se faltaron una relación. Eran madres negligentes de su deber. Pero hubo algunos que fueron fieles. Consideremos hoy algunos. La historia de Israel fue moldeada por sus madres, en fidelidad o infidelidad. El primer gran líder en la historia de Israel era Moisés. Y dice, no hay otra obra más elevada que haya sido encomendada a los mortales que la formación del carácter. Ejercer el mayor cuidado sobre la formación de vuestros hijos. Un niño debidamente disciplinado en los principios de la verdad, que tiene el amor y el temor de Dios entretejidos en su carácter, poseerá un poder para el bien en el mundo que no puede estimarse. ¿Podemos decir eso sobre la obra de la madre de Moisés? De Jocabed. Pero ¿qué sucedió después de esta madre fiel? Josué debió tener una madre fiel, no sabemos mucho de la madre de Josué, pero esa segunda generación que fracasó. Pero ¿quién fue uno de los siguientes grandes jueces de Israel? Sansón, ok. Sansón. Es interesante su historia que hemos leído en Jueces 13. Bueno, Jueces 13, los padres de Sansón preguntaron a Dios, ¿cómo podemos guiar a este niño? Es una pregunta que deben hacer los padres hoy en día. ¿Cómo podemos guiar a estos niños? Pero se cayó debido a las influencias que rodeaban a Sansón, y sus padres se faltan en ser firmes con él. Pero ¿quién fue uno de los siguientes grandes jueces en Israel? Samuel. Ok, vamos a estudiar el carácter de la madre de Samuel. Ana era una mujer de piedad fervorosa, de carácter amable y modesto. Se distinguía por una seriedad profunda y una fe muy grande. Hay muchas características que podemos ver aquí, pero hay dos importantes. Ana era una mujer con piedad fervorosa, también con fe sincera.
algo más. A esta piadosa pareja le había sido negada la bendición tan vigentemente deseada por todo hebreo. Su hogar no conocía la alegría de voces infantiles y el deseo de perpetuar su nombre había llevado al marido a contraer un segundo matrimonio, como hicieron muchos otros. Pero este paso, inspirado ¿por qué? Por La falta de la fe en Dios, no significó felicidad. Su esposo, el esposo de Ana, faltó de fe. Carecía de fe. Pero este hecho no le impidió a Ana ser fiel. Para Ana, toda esperanza parecía estar destruida y la vida le parecía una carga pesada. No obstante, soportaba la prueba con mansedumbre y sin queja alguna. Una mujer de piedad fervorosa y fe sincera, pero fiel al Señor, aunque su esposo carecía de fe. No sé, quizás hay una mujer aquí con esposo que carecía de fe. No importa, usted puede tener fe como Ana. Ana no emitió reproche alguno. Confió a Dios la carga que ella no podía compartir con ningún amigo terrenal. Fervorosamente pidió que Él le quitase su oprobio y que le otorgase el precioso regalo de un hijo para criarlo y educarlo para Él. Hizo un solemne voto, a saber que si le concedía lo que pedía, dedicaría su hijo a Dios desde su nacimiento. Entonces, piedad fervorosa, fe sincera, fiel al Señor aunque su esposo carecía de fe, era también mujer de oración. Además, amaba a su pequeñuelo con toda la devoción de que es capaz un corazón de madre. Día tras día, mientras observaba su crecimiento y escuchaba su parloteo infantil, sus afectos lo enlazaban cada vez más íntimamente. Era su único hijo, el don especial del cielo, pero lo había recibido como un tesoro consagrado a Dios y no quería privar el dador de lo que le pertenecía. ¿Piensan ustedes que era muy fácil para Ana a enviar a Samuel? No, muy difícil. No pedía para él grandeza terrenal, sino que solicitaba fervorosamente que pudiese alcanzar la grandeza que el cielo aprecia, que honrara a Dios y beneficiara a sus conciudadanos. Conságrese a su hijo, ella, plenamente. No buscó la grandeza mundana para su hijo. Pero he visto tantas veces un joven que aprende este mensaje y quiere este joven dedicar su vida a la obra del Señor, pero los padres dicen no. Y desde que el niño diera sus primeras muestras de inteligencia, la madre lo había enseñado a amar y reverenciar a Dios y a considerarse a sí mismo como del Señor. Por medio de todos los objetos familiares que lo rodeaban, ella había tratado de dirigir sus pensamientos hacia el Creador. ¿Cuán grande fue la recompensa de Ana?
y cuánto alienta a ser fiel el ejemplo de ella. Piedad fervorosa, fe sincera, fiel al Señor aunque su esposo carecía de fe, mujer de oración, consagró su hijo a Dios plenamente y no retuvo nada. También sabía ella que tenía poco tiempo. ¿Cuántos años? 9. ¿Cuántos años? Escuchar. 3 años. Espíritu de profecía nos dice. 3 años. Solamente 3 años Ana tuvo con Samuel. Qué corto ese tiempo. Si usted sabe que solamente tiene 3 años para educar a su niño, imagínese, ¿vas a cambiar un poquito? ¿Algo? Es algo para pensar. Vamos a hablar mañana sobre la vida de Daniel y su educación y la importancia de preparar a nuestros jóvenes para ser solos, estando en la fe. Bueno, a toda madre se le confían oportunidades de valor inestimable. ¿Cómo? ¿Cuánto? Inestimable. E intereses infinitamente valiosos. El humilde conjunto de deberes que las mujeres han llegado a considerar como una tarea tediosa debe ser mirado como una obra noble y grandiosa. La madre tiene el privilegio de beneficiar al mundo por su influencia y al hacerlo impartirá gozo a su propio corazón. A través de luces y sombras puede trazar sendas rectas para los pies de sus hijos, que los llevarán a las gloriosas alturas celestiales. Pero solo cuando ella procura seguir en su propia vida el camino de las enseñanzas de Cristo, puede la madre tener la esperanza de formar el carácter de sus niños de acuerdo con el modelo divino. Vamos a hablar sobre la obra de la madre. Satanás sabe el valor de la obra de la madre. Y ha estado su propósito separar la madre de su hijo hace muchos años. Ha perfeccionado Satanás sus planes para rebajar y disminuir la obra de la madre, pero empezó él de manera muy sutil. Para los tiempos modernos, el ataque empezó a través de la educación. Y hemos estudiado este tema esta mañana. Este ataque a principios del 1800, un movimiento y nueva ideología comenzó en Prusia, en ese sistema educativo, en las líneas de educación, el área que ahora llamamos Alemania. Hemos hablado. Pero comenzaron a crear un sistema educativo que ayudara a crear una población preparada para hacer lo que se les dijera para la fuerza de trabajo. Y esas ideas fueron tomadas de los científicos sociales alrededor del mundo. Y los diseñadores del sistema moderno viajaron y estudiaron en Prusia, Alemania, para llevarlos a sus países. Bueno, hemos leído pero solo para recordarnos, la escuela reorganizó su enseñanza siguiendo a las líneas dictadas por la nueva instrucción de psicología que nos había llegado del extranjero, de Alemania. ¿Okay? Empezando alrededor de esas fechas son importantes para entender la obra de la madre, ¿okay? Porque vamos a compararlo con con el consejo que el Señor nos ha dado. Noten las fechas, empezando alrededor de 1880, más o menos, ¿ok? Y hemos visto esa cita de Bertrand Russell. ¿Y qué dijo Bertrand Russell?
que la influencia del hogar es obstáculo a sus planes. También no se logrará mucho si no empieza a adoctrinar antes de los 10 años. El propósito era el control mental. Lo que Satanás quiere lograr, el control mental. Pero para alcanzar ese propósito, fue reconocido que hubo un obstáculo, la familia. ¿Hemos visto un ataque contra la familia hoy en día? Muy fuerte, muy fuerte. Este ataque contra la familia es solamente, lo que vemos hoy en día, es solamente la culminación de más de 100 años de trabajo. Si vas a controlar las mentes de los jóvenes, debes quebrantar la influencia de la familia. Hemos leído, si las escuelas públicas pueden mantener a los niños ocupados desde 7:30 de la mañana, durante la mayor parte del día, deportes después de la escuela, tareas por la noche, los padres tendrán menos de 1 hora al día con sus hijos y ¿qué va a pasar? La influencia de la familia y la iglesia cristiana sobre ellos podría romperse en aproximadamente 30 generaciones. Ese era el propósito, quebrantar la obra de la familia. Y ese sí, que hemos leído. Nosotros entonces que estamos comprometidos a la causa sagrada de la educación, tenemos derecho a considerar a todos los padres como si nos hubiesen dado rehenes a nuestra causa. Este era el propósito de esos diseñadores del sistema escolar. Todo con propósito de controlar la mente, pero a través de, hubo unas cosas que deben hacer ellos. Y el primero era quebrantar la familia. ¿Y qué dice Dios? Esas palabras, hablando a los padres, esas palabras que yo te mando hoy, deben estar sobre tu corazón, debes instruir a los niños. Bueno, ¿cuáles fechas empezaron con ese trabajo de quebrantar? ¿Es quebrantar o romper? Ok. ¿Cuáles fechas hemos leído? 1880, más o menos. Esa obra empezó. Y más o menos en la misma época de la historia, Dios nos ha dado un mensaje. ¿Cuál mensaje? Escuchen. Que los padres deben ser los únicos maestros de sus pequeños hasta que estos hayan cumplido de 8 a 10 años. ¿Qué dijo Bertrand Russell? Hay que quitarlos antes de la edad de 10 años. ¿Qué dice el Señor? Hasta 10 años los padres deben enseñar a sus hijos. Y nos ha dado esta instrucción justamente antes que empezó en 1880 más o menos. Los padres deben abrir ante sus hijos el gran libro de la naturaleza de Dios tan pronto como ellos pueden comprenderlo. El único salón de clases para los niños menores de 10 a 8 años debe estar al aire libre, en medio de las flores, el bello escenario de la naturaleza, y los tesoros de la naturaleza deben constituir su único libro de texto. Bertrand Russell dijo, debemos recoger a los estudiantes, a los niños, ponerlos en la escuela. Y Dios dijo, los padres deben ser los maestros. Y la escuela debe ser la naturaleza. Dios entendió el ataque y nos ha dado consejo. Bueno, hemos estudiado este tema
pero hay muchos aquí que no estaban en la clase esta tarde. Entonces, un resumen, poquito. Hemos hablado sobre los daños que ocurren cuando ponemos a los niños en la escuela de la edad muy temprana. Se afecta el desarrollo del cerebro, se daña el desarrollo del cerebro, porque las partes del cerebro importantes para el desarrollo, para el aprendizaje académico, no están listos antes de ¿cuál edad? Más o menos 8 años con las niñas, más o menos 10 años con los varones. Y dañamos el cerebro si tratamos de enseñar cosas que no están listos. El desarrollo de los ojos. ¿A qué edad son los ojos listos para leer? 9 años. Hemos visto, más o menos 9 años son listos. Hemos visto que necesitan los niños el desarrollo físico, el desarrollo del lenguaje para hablar. Es un daño emocional a enviar a los niños a la escuela en una edad muy temprana. Se afecta la socialización, la memoria, las habilidades de lectura. Hemos visto que los niños que empiecen a leer más tarde tienen mejores habilidades de lectura. Tiene un gran efecto en los varones, y hemos hablado sobre el propósito de Dios para los varones, es ser líderes espirituales. Satanás no quiere eso, está atacando. Se causa el TDAH y otros problemas de aprendizaje. No serán atrasados, hemos visto, y se afecta la espiritualidad. Hemos visto que los primeros años son importantes para el desarrollo de la espiritualidad, razonamiento de causa y consecuencia, la emoción, las relaciones, el manejo del comportamiento, el lenguaje, la memoria y la comprensión moral y la conciencia y carácter. Todo se desarrolla en los primeros 7 años de la vida. Lo que Satanás estaba tratando de hacer es sacar los niños de los padres para que no se desarrollen sus caracteres. Y Dios nos ha dado este consejo. Disculpa, es en inglés. Pero este ataque sobre ser madre. Mientras el sistema escolar había buscando para quebrantar la influencia de la familia, realizaron algo. Pues bueno, Satanás lo supo por el tiempo, pero ellos realizaron que no van a tener éxito mientras los vínculos maternos estaban fuertes. Un nuevo ataque fue necesitado. Y para eso es interesante. Satanás regresó al mismo lugar donde se empezó esas ideas de la escuela. Alemania, otra vez. Miren esto. ¿Alguien sabe el idioma de Alemania? Die deutsche Mutter und erstes Kind es la madre alemana y su primer hijo. La madre alemana y su primer hijo. Este era un libro, se escribió doctora Johanna Harrer, y era una, ¿cómo se dice? Bestseller. ¿Entendemos? Sí. Bestseller, ¿ok? Se venden más de 1 millón de esos libros. Cambió totalmente las ideas en la nación de Alemania y en todo el mundo. Y este libro tuvo unas ideas muy interesantes. Promueve que no se coge mucho el bebé.
que se le impongan horarios muy estrictos de la alimentación y sueño, que se deje en su cama para llorar el bebé, y fue cuidadosamente diseñado para romper la conexión de la madre y el niño y permitir que la escuela puede tener éxito. Dijo ella, la doctora que escribió ese libro, el exceso de ternura hacia el niño puede ser pernicioso y a la larga debe volverse afeminado. Si llora, hay que dejarle llorar. Este fortalece los pulmones y endurece. ¡Qué cosa! Pero hermanos, ¿hemos escuchado cosas similares? Es muy común. Es muy común. Más explicación, alguien escribiendo sobre ese libro. El niño debe estar en una habitación tranquila para sí solo, tanto el de día como de noche. La separación de la familia y el niño comienza inmediatamente después del nacimiento. ¿Vemos esto? Desde el primer minuto de vida, todo se hacía ¿para qué? Noten, para promover la incapacidad de relacionarse. Hermanos, hemos visto esta mañana que es fundamental para la verdadera educación la relación. ¿Qué estaban tratando de hacer? Promover la incapacidad de relacionarse. Se prohibía todo lo que promovía la relación, porque el objetivo principal era impedir que la relación entre la madre y el niño se desarrolle en primer lugar. El propósito de ese libro. Y pensamos, bueno, no nos afecta mucho, pero esas ideas se fueron por todo el mundo. ¿Y qué dice la ciencia? Dr. Elliot Barker. Nada es más importante en el mundo actual que la crianza que reciben los niños en los ¿cuántos años? 3 primeros años de la vida. Pues en estos primeros años, donde se originan las capacidades de confianza, empatía y afecto. Si las necesidades emocionales del niño no se satisfacen durante esos años, pueden producirse daños emocionales permanentes. ¿Sabes quién es Dr. Elliot Barker? Conocido por sus estudios sobre criminales, especialmente criminales psicópatas y sociópatas. Es bien conocido que estas personas, estos criminales con esas condiciones, no tienen conciencia. Y dijo él que la mayoría de esos individuos tuvieron algún tipo de negligencia emocional en los primeros años de la vida. Normalmente, una separación de la madre en las primeras 3 años de la vida. Se causaron estas condiciones, o podemos decir, se ayudaron a desarrollar esas condiciones de una persona que pueden matar a muchas personas y no tienen conciencia. La conciencia de un niño emerge sorprendentemente temprano en el desarrollo. Sus fundamentos están puestos en los primeros 3 años de la vida. Eso se dice en la ciencia. Y cuando esas nuevas ideas de educación y control social se asentaron en nuestra sociedad, hace más o menos 100 años, ahora 120 años quizás, vimos los inicios del movimiento para que las mujeres entraran en la carrera.
de que, ¿cómo se llama? En los Estados Unidos dice Women's Liberation. La liberación Liberación femenina. Ok. Por supuesto, hay nada malo con unos de las ideas, pero cuando significa una separación entre la mamá y su hijo, eso no es bueno. Encontramos en ese movimiento que el propósito verdadero era separar la madre del hijo. O el propósito de Satanás. Y esto empezó a afectar nuestra mentalidad en muchas áreas. Nuestra mentalidad sobre las necesidades de los niños, especialmente las necesidades emocionales. Empezamos a centrarnos más en las necesidades académicas de los niños y el rendimiento de los niños, olvidando la base de las necesidades emocionales. Y por supuesto, cuando las madres se incorporaron a la carrera, surgieron otras cuestiones, como la forma de alimentar el bebé. La leche materna es la comida original y científicamente comprobada como el mejor. Pero, ¿qué va a pasar si la mamá no está con su bebé? En los Estados Unidos, no sé de aquí, pero en los Estados Unidos tuvimos en esos años anuncios que dicen la fórmula era mejor que la leche materna. ¡Qué cosa tan loca! Sí. Y aquí también, grandes efectos emocionales. La leche materna en sí misma no es el único factor. Es la experiencia que afecta mucho el desarrollo emocional. Y más recientemente, a medida que las madres trabajan, los niños van a la guardería, al preescolar, a edades cada vez más tempranas. Como ustedes me dijeron hoy, puede ser a 2 años, ¿no? Enviado al preescolar. Y vimos cómo surgía la idea de que no debías coger o abrazar mucho a tu bebé o los van a malcriar, ¿no? Mimar. ¿Has oído? Sí. Ok. Es mito absoluto. Es mito absoluto desde el punto de vista del desarrollo bíblico, científico, pero se mantiene con tenacidad. Los padres bien intencionados, los padres excelentes, pero tienen cuidado de no abrazar al niño demasiado. Y de ahí han surgido muchos métodos de crianza y formas de conseguir que el bebé se duerma y dejar de llorar y todas esas cosas. Las investigaciones descubrieron que aún breves separaciones entre los bebés y sus madres pueden elevar los niveles de cortisol en el bebé, una hormona que puede inhibir el crecimiento de las neuronas. Aún breves separaciones. La investigación científica nos muestra, han encontrado cambios hormonales significativos, incluyendo un aumento de cortisol, pero hay otros, hormonas de estrés, ¿no? Cuando separamos el niño de su mamá, de incluso breves periodos de separación materna, una investigación encontró cuando se separaron a las ratas de sus madres durante 24 horas, se determinó el número de células cerebrales que morían. El número de muertes de células cerebrales dobló de la tasa normal cuando se separaron las ratas de sus madres. También han encontrado alteraciones físicas permanentes en el cerebro, en el hipotálamo, que se ayuda con el sistema endocrino,
sistema nervioso autónomo, el comportamiento, metabolismo y el crecimiento y desarrollo. Se daña la separación materna cuando se daña el hipotálamo. El hipocampo también, la memoria, navegación espacial, comportamiento, emoción. Las células nerviosas en el hipocampo se destruyen como resultado de estrés crónico y con niveles elevados de hormonas del estrés, como el cortisol, lo que produce déficits intelectuales como consecuencia. Y hemos visto que la separación materna puede elevar las hormonas del estrés. Los niños que crecen en un entorno con poco contacto físico o poca comunicación interactiva tienen cerebros del 20 al 30 más pequeños que la mayoría de otros niños de su edad. Wow. Los niños con las puntuaciones más bajas en las pruebas de habilidad mental y motora han demostrado que tienen los niveles más altos de cortisol en la sangre. Pero algo fascinante. Estaba en Ginebra, Suiza, y un hombre habló conmigo. Me dijo, soy neurocientífico. Y dije, ay, wow. Y me dijo, me ha especializado en la investigación del córtex del siglo anterior, hace 14 años. Y dije, tenemos que hablar. Bueno, esta mañana hablamos un poquito sobre esta parte del lóbulo frontal, el córtex del siglo anterior. Esa parte es el núcleo de decisiones morales. Se impacta la habilidad de discernir entre el error y la verdad. Tan importante esta parte del cerebro. Ese neurocientífico me dijo, he estudiado esa parte del cerebro hace 14 años. Y este hombre me dijo, ¿sabes qué? Una de las cosas que causan daño al córtex del siglo anterior, una cosa muy dañoso a esa parte del cerebro, me dijo, la separación materna. La separación materna. Y pensé, wow, ¿por qué Satanás se busca separar de los niños de la madre? Porque sabe él que dañará la parte del cerebro que ayuda a tomar decisiones morales. Satanás, entiendo, lo está en riesgo. Ahora, quiero aclarar algo aquí, porque es un punto de confusión para muchos. El tema de malcriar o mimar un niño. Porque se nos ha dicho que abrazar al niño demasiado van a ser mimados y malcriados. Obviamente no queremos malcriar a un niño. Eso no es bueno para el carácter. Sí es importante que definimos el concepto de malcriar. Ahora, tenemos necesidades y tenemos deseos. Quizás quiero, no sé, azúcar, los dulces. Quizás quiero, pero ¿es una necesidad o un deseo? Solo deseo. Suplir todos los deseos es malcriar. Suplir las necesidades, eso no es malcriar. Entonces, ¿qué es la pregunta aquí? ¿Cuáles son los deseos de un niño y cuáles son las necesidades? Y ese es el punto. Como cultura, o como de los mensajes que hemos escuchado, hemos considerado que coger
abrazar, llevar al niño, es un deseo del niño. Pero eso no es verdad, es una necesidad. La seguridad emocional que se desarrolla a través de los cuidados, los abrazos, la ternura, es una necesidad. Y debemos ser muy cuidadosos para satisfacer las necesidades de un niño. O puede producirse un daño emocional. De hecho, Samson se dijo muy excelente, de manera excelente. Las necesidades son necesidades. No puedes entrenar a un niño para que no tenga necesidades. Solo puedes entrenarla para que no las exprese. Las necesidades permanecen, independientemente de si se expresen o se restringen. Las necesidades permanecen. Y la hermana Ivonne nos ha explicado un poquito de eso. Hermana Ivonne, ¿qué va a pasar con un joven que tuvo esa experiencia en la niñez? ¿Van a haber problemas? Sí. ¿Van a tener problemas emocionales? ¿Van a tener problemas con su identidad? Y a veces, es interesante. A veces pensamos que las niñas necesitamos más de esas cosas emocionales que los varones. Pero es en las niñas, las chicas o los varones jóvenes donde muchas veces, por general, encontramos más problemas. Muchas veces con los jóvenes, ¿no? Los varones que tienen muchos problemas. Lo que la ciencia nos dice es que de hecho es los varones que necesitan, cuando son niños, más de esa conexión emocional para evitar mucho de los problemas. Hay mucho para decir, pero continuamos. La clave para activar la maduración es atender las necesidades del vínculo del niño. Para fomentar la independencia debemos primero invitar a la dependencia. Para promover la individuación debemos proporcionar un sentido de pertenencia y unidad. Para ayudar al niño a separarse, debemos asumir la responsabilidad de mantenerlo cerca. Ayudamos a un niño a soltarse proporcionando más contacto y conexión de lo que él mismo busca. Cuando pide un abrazo, le damos uno más cálido que el que él nos da. Liberamos a los niños, no haciéndolos trabajar por nuestro amor, sino dejándolos descansar en él. Hermanos, ¿tenemos que trabajar para ganar el amor de Dios o podemos descansar en su amor? Y si los padres van a representar el carácter de Dios a sus niños, deben mostrar un amor que los niños pueden descansar, en lo que los niños pueden descansar. Entonces, con la seguridad emocional, 3 cosas muy importantes. Estar presente de manera constante. No hay algo para reemplazar su presencia. Contestar consistentemente. La inconsistencia
es muy dañino a la seguridad emocional. Y el contacto físico, muy importante. La calidad del vínculo entre los bebés y sus madres tiene consecuencias importantes en las relaciones en las etapas futuras de la vida. Los corazones juveniles desean vivamente la simpatía y la ternura, y si no las obtienen de los padres, las buscarán en fuentes que pongan en peligro la mente y las costumbres. ¿Qué dijo la mujer? Que dice, las necesidades son necesidades. Dios nos creó con la necesidad de simpatía, ternura, de estar en relación. Dios nos creó para estar en relación. Y si los niños no encuentran la relación con sus padres, es seguro, van a buscarlo. Pero van a buscarlo donde tú, como padre, no quieras que busquen. Solo quiero mencionar, entiendo que esas cosas de la seguridad emocional y de la madre y la relación puede ser difícil para un padre que quizás sus hijos ya son mayores y sus madres me dijeron, lo he hecho todo mal, no hay esperanza. Hermanos, estoy seguro que ustedes entienden que eso no es mi intención, a criticar, a sentirles mal. Es importante que estudiemos el ideal. Los errores del pasado, las normas sociales no deben hacernos bajar el estándar y no seguir el ideal. Aquellos que tienen hijos pequeños, hay algunos aquí, o los futuros padres, hay algunos aquí, encontrarán en esta información la mayor ayuda. Y los que tienen hijos mayores pueden encontrar formas de ayudar a redimir el tiempo. Como he dicho, nunca es demasiado tarde. Siempre hay esperanza. Nunca es demasiado tarde invertir en relación. Solo quiero para concluir compartir unas citas de la obra de la madre. Sumamente importante. Mira, toda la ciencia que nos dice que esa obra es tan importante. Pero hemos recibido mensajes del Señor, consejo del Señor, que nos dice la misma cosa. A cada madre se confían oportunidades de valor inestimable e intereses infinitamente preciosos. El vínculo terrenal más tierno es el que liga a la madre con su hijo. Este queda más impresionado por la vida y el ejemplo de la madre que por la del padre. Ahora, padres, ustedes son importantes. Pero hay una obra de la madre muy especial. Porque el niño se ven unidos por un vínculo más fuerte y tierno. Quizás es bueno mencionar que en los primeros años de la vida, la obra de la madre es sumamente importante y la obra de la padre puede dar forma
puede tomar forma de soportar a la madre en su vínculo con el niño, con el bebé, ¿no? Pero mientras el niño crece, especialmente en los años adolescentes, el padre es muy importante en eso. Se necesita mucho los niños. El Señor, está escrito a una madre, el Señor no la ha llamado a despedir su hogar, su esposo y sus hijos. Nunca obra Él así, ni lo hará jamás. No piense por un momento que Dios le haya dado una obra que le exija que se separen de su pequeño pero precioso regalo. Nunca, no es la obra del Señor, es separarle. La madre que educa a sus hijos para Cristo está tan ciertamente trabajando para Dios como el ministro en el púlpito. Amén. ¿Qué cosa? Nos gustamos a los sermones desde el púlpito. La influencia de una familia bien ordenada y disciplinada es una mayor influencia de bien que sermones poderosos desde el púlpito. La madre no debe aceptar cargos en la iglesia que la obliguen a descuidar a sus hijos. La mejor obra eclesiástica que la puede ocuparse una madre es la obra en la iglesia, la formación de sus hijos. De ninguna otra manera puede una madre ayudar más a la iglesia que dedicando su tiempo a aquellos que dependen de ella para su instrucción. ¡Qué claro! ¡Qué tremendo! El rey en su trono no incumbe una obra superior a la de la madre. A ella le toca modelar el carácter de sus hijos, a fin de que sean idóneos para la vida superior e inmortal. Un ángel no podría pedirle una misión más elevada, porque mientras realiza esta obra, la madre está sirviendo a Dios. Si tan solo comprende ella el alto carácter de su tarea, le inspirará valor. Percátese del valor de su obra y vístase de toda la armadura de Dios a fin de resistir a la tentación de conformarse con la norma del mundo. Que obra para este tiempo y para la eternidad. Madres, ¿desean ustedes una tarea de la vida, una misión? Ya tienes, Dios le ha dado en vuestros hijos. ¿Queréis tener una influencia en la crianza de vuestros hijos? Tienen la posición más influyente que se puede alcanzar. ¿Quieren ser un poder para el bien en el mundo? El espíritu de profecía nos dice que después de Dios, la madre tiene posición en el mundo para ser el poder más fuerte para el bien. ¿Quieres ser un líder? Lleva a tus hijos a Cristo. ¿Quieres ser un reformador? Reformar tus familias. Y las reformas que dicen cambiaron a miles de personas. ¿Aspiras quizás al servicio misionero? Si eres fiel como madre, Dios registrará tu nombre como uno de los más grandes misioneros. ¿Quieres hacer una gran obra? Bueno, hemos leído que el rey en su trono no incumbe una obra superior a la de la madre. Los más grandes líderes que el hombre pueda poner no pueden hacer una obra mayor que tú, la madre.
significa que el mundo puede sobrevivir sin reyes, pero no puede sobrevivir sin madres. ¿Te gustaría quizás poder ser un ángel? Más fácil, ¿no? Si lo fueras, vas a pedir volver a ser madre. Porque dice que un ángel no podría poder una misión más elevada. Cuando empiece el juicio y los libros sean abiertos, cuando sea pronunciado el bien hecho del gran juez y colocada en la frente del vencedor la corona de gloria inmortal, muchos levantarán sus coronas a la vista del universo reunido y señalando a sus madres, dirán: ella hizo de mí todo lo que soy mediante la gracia de Dios. Su instrucción, sus oraciones han sido bendecidas para mi salvación eterna. No hay obra más importante. Hemos hablado sobre Jocabe, esta historia en su obra fiel, pero muy difícil, en la cabaña en Goshen. Ella era fiel de instruir a su hijo Moisés. Y esa madre se impactó la historia del mundo. Qué poderoso. Quiero animarles a seguir con los planes del Señor. Quiero animar a las madres a enfocar en las cosas más importantes, para criar a los jóvenes, a los niños, para los hijos. Amén. Vamos para orar. Querido Padre, que estés en los cielos, gracias por esta instrucción que nos ha dado. Gracias por las advertencias que nos ha dado. Y gracias por la obra de las madres. Señor, quiero pedir tu ayuda para cada una de las madres que están aquí, que les puedes dar fuerza y ánimo en cualquier cosa que necesitan. Que ellos pueden ser fieles en la obra que les ha dado. Señor, gracias por este sábado que tenemos ahora. Pedimos tu bendición a través de este día. Y pedimos en ese momento, esta noche, un buen descanso y los ángeles. Por favor, Señor, pedimos eso en el nombre precioso de Jesús. Amén.